Bienvenidos a un nuevo martes de Keita Valle, bienvenidos a un nuevo informativo de Calcio y Serie A en general, bienvenidos al vídeo donde Carlos lleva una camiseta del Milan y el Inter ha salido campeón. Alza la alta perché oggi è più bello essere italiani. Alza la alta, capitano. Se esconde Carlos Escudero, deja el tifo a la vista. En este gran programa de edición que estamos mejorando, la verdad, lo del nuevo ordenador de Carlos es una mejora bastante sustancial, pero no cambia la historia de que el Inter ha salido campeón de Italia. 21º Scudetto del que luego hablaremos en su partido contra el Parma, que no nos vamos a centrar precisamente en el partido porque hay otras cosas que comentar. Pero lo primero de todo es, hola Rafa, te saludo a ti primero, y hola Carlos, ¿cómo estás después de este fin de semana? Sí, Solo nos queda acordarnos de ese. del 19º Scudetto y el último que Bueno, ganó. a la media que va el Milan, dentro de unos 10 años, más o menos, saldrá un nuevo Scudetto, más o menos. Sí, sí, de hecho sí, mira, en 2011 y 2021. 2022, perdón. Bueno, eso será No, después, ¿no? Del Mundial de España que ganará Italia, ¿no? En el 2030. ya, bueno, creo que sigue siendo una media un poco difícil de llevar, ¿para qué mentir? No, ¿qué El te voy a caso. decir, Iván? Tampoco vamos a sorprendernos. Llevamos ya confirmando que el Inter iba a ser campeón de la Serie A. ¿Desde cuándo? Desde la jornada 1. No lo sé. No, Eh, la 1. la jornada Pero 1. la 10 sí. Cuando vimos que el Napoli iba a hacer de las suyas y que el Milan, si no sé, si seguía sin vencer al Sassuolo, no iba a conseguir ningún Scudetto. Es decir, el Milan necesita que el Sassuolo no esté en la liga para ganarlo. Es empezar con -6, ¿eh? Es empezar con No tiene menos sentido. 6. Entre Sassuolo y Udinese, los sueños que deben tener los aficionados del Milan por la noche, yo incluido, con estos dos equipos, debe ser tremendo, porque no se juega nada. Bueno, que el Milan tampoco se juega nada, pero no se juega nada porque no han querido, vaya. Luego hablamos un poco. Cuando toque hablar del Sassuolo, vamos a hablar de. Yo voy a hacer un recopilatorio de actuaciones que me acuerdo estelares de ciertos futbolistas que cuando juegan contra el Milan parecen lo más parecido a la Brasil de los 70. El caso. Pero antes de llegar ahí, tenemos que dar también protagonismo, perdón, a otros partidos importantes y otros que para mí han sido mucha, muy buena castaña, para qué mentir. Tenemos hoy muchos Hay candidatos a castaña de la candidatos, jornada. ¿eh? Hay Hay muchísimos. candidatos. Hay muchísimos. ¿Para qué mentir? Hay muchísimos. De hecho, se están jugando ahora. Se jugará ahora un Cremonese Lazio que tenía un pintón y el Roma Fiorentina está teniendo un pintón ahora mismo que o sea, lo tengo aquí de fondo mientras A mí grabamos. ese partido ya me da igual porque la Fiorentina no puede Ya, clasificar a Conference League. ya, bueno, pero ¿sabes a quién no le da igual, Carlos? A Sí, los porque aficionados del Leche. hablando de Cremonese, ¿no? Que se ha puesto por delante, ya sabéis que no podemos hablar. No podemos hablar en profundidad de los dos partidos que han jugado hoy porque por horarios es imposible, pero obviamente mencionaremos los resultados y el resultado acabado de hoy es el Lazio, no, Cremonese 1, Lazio 2, en el que la Cremonese se ha adelantado por un gol de Bonazzoli, que se acercaba más al Leche para salvarse al descenso, pero al final la Lazio creo que ha sido con un gol de Noslin en el último minuto. Se ha acabado llevando el partido y deja a la Cremonese, si no me equivoco, a 4 puntos del Leche, a falta de 3 partidos que quedan para acabar la liga. O sea que el Leche se le pone todo más a su favor, pero bueno, en Serie A puede pasar cualquier cosa, pero todo pinta, Iván, que la Cremonese, ya no de David de Nicola, va a acabar en Serie B otra vez. Y nadie se lo creía, pero bueno, sí. Pero ya hablaremos más tarde, Iván. Vamos a hablar de ese Pisa Leche, un equipo ya descendido como es el caso del Pisa, pero que bueno, no jugó como equipo descendido. A mí la primera parte del Pisa me gustó bastante. Stojikovic, este tío, podía haberse llevado un hat-trick, pero lo falló todo. Por cierto, Ya. chicos, una cosa. Antes de entrar en este partido y ya que hablabais de descenso, yo quiero hacer una mención al ascenso del Venezia a Serie A. Iba a hacerlo yo y te iba a dar un aplauso también, pero la verdad es que sí, Haremos un vídeo, totalmente. haremos un vídeo como hacemos cada año sobre los ascensos. Sí que es cierto que del Venecia lo tenemos más cercano porque ya hemos hablado en este canal del Venecia. Pero bueno, Sí. contaremos también un poquito la historia del Venecia como club, también en qué modo llega, si llega más como un Sassuolo, llega más como un Pisa, pero porque no todo el mundo nos conocía de aquel entonces haremos una contextualización de lo que es el Venecia para el fútbol italiano. Pero bueno, lo veréis todo ahora cuando se acerque también el fin de la Serie A, porque ahora mismo tenemos que dar prioridad a esta Serie A que está llegando a su fin, que ya tiene vencedor, que tiene dos descendidos, Rafa, pero hablaremos del Venecia y estarás tú ahí con tu camiseta para poder hablar del equipo Veneto. No, yo es que como descendieron a la jornada pasada, pues bueno, quería hacer una alusión a el que va a ser la revelación de la Serie A.
la Cabe temporada que viene. decir, por cierto, que no estoy seguro, o sea, hemos hecho tantos vídeos que no estoy seguro si llegamos a hacer ese vídeo del Venecia, porque yo creo que no se llegó a hacer un vídeo del descenso. O sea, llegó a hablar de él en martes de Keita, en programas que teníamos anteriormente, pero no sé si llegamos a hacer un vídeo del descenso. Ahora me estoy liando. Lo comentábamos porque era una situación curiosa, porque era un equipo que realmente por jugadores y realmente a veces por juego no merecía descender, Por juego me pero parecía muy bueno. tenía un principal problema que era el delantero centro. Mira que tenían a Palo, pero acabó dejando el club en enero que se fue al Palermo. Y los llevó y ayudaron mucho al equipo, porque no dejaban de ser un delantero centro al uso. El Oristanio lo que le faltaba era gol. Oristanio le faltaba siempre gol, podía generar algún. A Daniel Fila le faltaban piernas. Claro, obviamente, lo que sí que tenía bien servido pues era ese centro de campo con Bondo, con Nicolussi Caviglia, con Dumbia. Quique Pérez. Quique Pérez, que hizo muy buena segunda vuelta cuando llegó del Valladolid, y luego en defensa, que les voy a decir, tanto Falicante como Vitses están en el Sassuolo, que es uno de los equipos de revelación. Realmente, yo podemos decir que el Sassuolo es uno de los equipos, no revelación, porque es el Sassuolo y No, te lo esperas, pero ha ido de menos a más, y yo a principio de temporada no daba un duro porque el Sassuolo iba a estar arriba, y me parece que ha acabado bien la temporada. Pero bueno, luego hablaremos, vamos a seguir si quieres. ¿Sabes? ¿Sabes Dime. quién no da un duro tampoco por acabar la temporada de una buena manera? Los aficionados del Pisa. Porque, como tú dices, bueno, se puede ir Stojikovic Estoy. con un buen hat-trick. Pero oye, para meter hat-trick hay que meter los goles. Es una cosa que en el fútbol normalmente tiene mucho que ver. Cuando tienes una portería delante, meter los goles. Mira, te puedo decir, a ver, los tengo aquí, un disparo a puerta, un disparo fuera y un disparo bloqueado, es decir, 3 tiros. La Tres cosa, a mí tiros. el problema del Pisa es que me parece que es muy triste que juega al final mucho mejor ahora que cuando se va a jugar el descenso. Me parece que posiblemente en lo que he visto, quizá uno de los mejores partidos, o primeros tiempos. Vamos a poner el primer tiempo porque luego ya para mí es un desastre. Pero el primer tiempo del Pisa contra el Lecce no es un mal primer tiempo. De hecho, No, seguramente sea el canon que deberías haber seguido durante el resto de la temporada para poder hacer algo diferente. claro, vimos a Moreo, que ya no es el punta, el referencia, en este caso era Stajikovic, Moreo más jugando de media punta, algo que estamos más acostumbrados Lógico. a verlo, y también esperábamos que iba a ser este año en Serie A. También tuvo sus ocasiones Moreo, lo que me gustó mucho ver ese Angori siendo incisivo por el carrilero, que también es una de las mejores cosas que podemos llevarnos del Pisa. Una No sé Kim si bajará, ¿eh? No No sé lo si bajará. sabemos. Igual que no, aquí Samiro hizo un gran papel, Isaac Bural seguimos viendo cositas, pero es un jugador que está carburando ya tarde también por tema lesiones. Creo que a lo mejor sí va a ser uno de esos jugadores que va a descender a Serie B. No sé si un equipo le va a dar la, ¿cómo decírtelo? El regalo de poder quedarse en Serie A, porque tampoco ha demostrado, también tema lesiones, pero no lo ha demostrado, Iván. Lo que vimos el año pasado en Frosinone, que Frosinone, por cierto, otro ascendido ahí. En el proceso. En proceso veremos qué pasa, porque también está lo del Monza, pero sí, Sakbura, luego Medi Leris, es uno de esos jugadores más diferentes. No, podríamos decir que a priori, por cómo es el jugador, que podía ser diferencial esta temporada. Yo es que quería hacer este partido en el fondo vale para hablar del Leche. En el caso del Pisa tampoco es que podamos decir muchísimas cosas. Yo quería hacer una especie de lista de jugadores que más o menos podíamos decir que se podrían quedar. Haremos seguramente un vídeo de esto porque es divertido ver qué jugadores del descenso podríamos salvar. Pero yo Exacto. creo que, por ejemplo, Leris se puede salvar, Angori se puede salvar. A Samiro lo han comprado por 7 millones de euros. Hicieron oficial la compra al Inter de Milán. ¿Qué pasa? Que el Inter de Milán tiene una recompra de 8 y seguramente la ejecuten sin problema ninguno porque vamos, pinta que es un centrocampista que puede sacar 15, 20 millones de euros sin problema ninguno o quedártelo en plantilla, que también es una buena opción. Moreo me encantaría que se quedase, pero yo creo que es la mejor arma que tiene el Pisa para volver a subir en un futuro próximo. Y lo mismo con a lo mejor los Bocinov, que yo creo que Bocinov llegó en invierno y tiene contrato y es más difícil sacarlo. Durosimi, por ejemplo. Gente así, que es mucho más complicada. Bural es muy complicado sacarlo también por todo lo que costó. Me refiero, la realidad es que el Pisa tiene inversiones muy caras y contratos bien atados que para segunda división ahora el año que viene, si los mantiene, les va a venir muy bien. Hay casos imposibles. Para mí Angori es uno de ellos, por ejemplo, por el simple hecho de que viene un Torino, paga 12 millones o 10. Bueno, justo el Torino por inversión no va a ser. Pero es el típico fichaje Udinese, que sabes, que lo ficha Udinese, lo revitaliza por 10 millones de euros y lo vende en 25. ¿Sabes? Entonces yo creo que hay una serie de futbolistas que sí, oye, no se merecen bajar, pero la dinámica es tan mala que se los ha llevado con el mismo. Pasando directamente al Lecce, Carlos, justo cuando hacía falta, me parece que era el partido más clave del año y mostraron la personalidad necesaria. Lamek Banda volviendo a aparecer.
¿quién te diría a ti que Khedira te daría la salvación? Me refiero, a día de hoy, ¿sabes? No, y el Lecce ha demostrado este último mes de juego en Serie A que tenía más armas para quedarse que la Cremonese, siendo Sí, dos claro. equipos que te diría que la Cremonese tiene mejores jugadores que el Lecce y no te lo voy a negar, al menos en Bueno, cuanto a más de contexto, pero jugadores, ya sea en fondo de armario y en experiencia, para mí correcto. la Cremonese estaba un pelín por encima, pero lo que nos ha enseñado el Pisa es que la Mec Banda, un jugador que siempre ha sido revulsivo, ha sido un explosivo, pero que le faltaba algo, esta temporada yo creo que se ha estado consagrando como un jugador importante en un equipo. Ya no importante como decirte el más diferencial en este equipo, la Mec Banda lo ha sido. Sí, si no estaba Medón Berisha, porque no va, ni siquiera va a poder acabar la temporada el bueno Pero, de pero Medón. aún sin tener a Medon Merisha, el Leche está muy cerca de quedarse con esa permanencia. Después de que se te fuera Kristovic, traes a Stulic y a Camarda, no funciona ninguno. Lo de Igualit que Stulic dirá, es duro de ver, ¿eh? Lo de Stulic es duro de ver. Buah. igualit que dirá un jugador que no tenía Joder. ni sitio en el Sassuolo, pues días como hoy, después de que se le diga que no tenía la forma aún física suficiente como para poder entrar en los planes como titular en el equipo de Eusebio Di Francesco, gol y asistencia en el partido más importante de los últimos 2 meses, porque no es porque contra quién juegas, sino porque tienen que ser 3 puntos sí o sí. Ay, me acabo de acordar de las declaraciones de que no está en forma física. Nada, Es que fueron fue, brutal. fue increíble, porque, a ver, para que lo quiera entender, Khedira llevaba, creo que en Sassuolo, volviendo de cesión, creo que 3 jornadas o 2 jornadas. Y directamente el bueno del entrenador ya le dijo, el bueno de Fabio Grosso ya dijo que no, oye, que esto no está en forma física, no está para jugar. Perdón, Eusebio Di Francesco lleva 3 jornadas, el bueno de Khedira, y ya le dijo que no estaba para jugar, que la forma física no era la idónea y que se buscase un preparador. No se lo dijo así tan duro, pero sí que fue una declaración muy, muy parecida. Pero bueno, Para mí lo interesante, sí. justicia poética, ¿no? Que dirá dándole la permanencia al Leche. Oye, yo creo que estará muy contento. En el fondo ha ido entrando mucho más esta segunda vuelta, el bueno de Khedira, y poco a poco ha tenido protagonismo. No goles, pero oye, justo el día importante sí que los ha tenido. Es un jugador que nunca le ha importado los que dirán, ¿no? Es un 4. O sea, es un 4. Esto es un 4. Silencio me has metido, de Eh, verdad. te he visto a mucho mejor nivel, Carlos. Te he visto a mucho mejor nivel. Hay que irlo madurando porque te he visto a mucho mejor nivel y estamos llegando a final de temporada y estamos muy quemados. ¿Se te ha bajado el sonido o soy yo que no lo escucho? No sé. ¿Habla? Hola. Ah, ahora. Bueno, es que se te escucha El como muy de micro se le fondo, la verdad. ha ido a Cuenca. No tienes micro ahora mismo, Carlos. Te lo juro. O sea, se te escucha, se te entiende por telepatía casi. ¿Estás diciendo en serio? Ahora. Ahora, venga. Vale, vale, Eh, vale. Me estaba dando ya algo, el ordenador nuevo ya se me jode el micro, ¿eh? no, a ver, venga, seguimos. El caso es ahora todo bien, se te escucha perfecto, voz melodiosa y chistes igual de buenos. ¿Cómo? No, no, perfecto, perfecto, entonces. Habla ahí, porque no sé por qué te alejas 1 milímetro y se te pierde. No, no lo entiendo, no lo entiendo. Estoy bastante cerca del ordenador. Vale, así perfecto. El caso, volviendo directamente a lo que estábamos comentando, el partido del Lecce es un partido de jerarquía. Seguramente no es el partido más Di Francesco que se podía jugar. Sí que me parece un partido para reivindicar lo que es hacer una casa bien hecha, no un casoplón ni una mansión, pero una casa bien hecha con 2 palos, una piedra y seguramente un jefe muy tocahuevos. No hay que mentir. Y a ver qué pasa con el Leche, ya lo sabéis. Un equipo del sur que siga en Serie A, pues siempre es algo positivo Sí, para luchar contra esa brecha norte-sur. Pero bueno, que esa brecha norte-sur tenemos a Cagliari, Lecce, Napoli contra todo el mundo. Y ponemos a Cagliari, que es isleño, pero porque lo ves en el mapa y está más abajo. Pero ya te digo. tampoco cuenta realmente, ¿eh? Eso es. No, claro, yo no sé si me lo firmas, siendo terrestre No, superficialmente, no, yo lo firmo porque sí que es verdad que si no la brecha es imposible. es el Napoli, pero si os vais al mapa de Italia, en comparación con el Leche, el Napoli es el norte. Imaginaros, chicos. Para que os hagáis una idea. El caso, pasamos de partido, vamos Perfecto. directamente al siguiente escenario que tenemos en esta serie, donde creo yo que vivimos otro de esos encuentros. Rafa, pasa foto, por favor. Donde vivimos otro de esos encuentros donde a mí lo único que me hace pensar esto es que Udinese es un plantillón. De verdad.
y que quieren, o sea, es jugar cuando se quiere, ya está. O sea, es que no se explica de otra forma este partido porque para mí fue un repaso táctico de Daversa, un equipo súper bien trabajado, el Torino, que parece que ha resucitado de sus cenizas. Sigue sonando Iván Juric como relevo de Daversa. No lo entiendo, no lo entenderé, gente, no lo entenderé. Pero claro, es que tienes a Solete a un lado, recorte para adentro, sale a banda y de repente aparece Arturata. Arriba está Nicolò Zaniolo que se va en velocidad de toda tu defensa. Es que, ¿qué haces con esto? No, no tiene sentido. Este fin de semana, ya lo sabéis, yo soy de los raritos, ¿no? En el grupo de amigos, cuando se habla de fútbol, pues está ahí el rarito de la Seriano, el que le hacen la broma de que ha habido más partidos que goles, ¿no? Las típicas bromitas. También es de un fin de semana que han habido 0-0, no han habido tampoco muchos Claro. goles, pero te llega, ¿no? La información de que he visto algún vídeo de un jugador del Udinese, juega mucho como Bellingham, y digo, bueno, cuando me dijeron Bellingham, supongo que el Bellingham bueno, En la pues fiesta, solo ¿no? pensé, De fiesta, solo, solo dices. Solo pensé en Arturata, Iván, por la forma de jugar. Me acuerdo que te lo dije las primeras veces que hablábamos de él. Y lo sigo diciendo, es un jugador, un todocampista, que es bueno defensivamente, bueno ofensivamente, bueno también con el balón. Sí que es cierto que hubo como un lapso así, sobre todo a mitad de temporada, que no era tan importante. También justo se juntó con el mejor Zaniolo, podemos decir. Sí. A mí el problema de Arturata me parece la regularidad. O sea, me parece. A mí se me recuerda un poquito al primer Pogba. Siendo un poquito menos agresivo con el balón y menos físicamente privilegiado. Es un poco un virtuoso de esa forma, un poquito interior, habilidoso con el balón, buen regate, que encima físicamente sí que se pueden poner, porque es 1,90 y algo de altura, muy habilidoso. De esa camada de centrocampistas franceses que están saliendo ahora, que son más habilidosos con el balón de lo que su físico puede decir. Pero es que es esto, tío. O sea, miras la plantilla de Udinese 1-1 y yo sigo, te lo dije en la jornada 2, te lo dije en la 15 y te lo digo hoy. Es una plantilla para ir a Europa de forma sobrada. Otra cosa es que el club sea más un modelo de negocio que un club de fútbol. Y está clarísimo, me parece que es una de las temporadas donde más claro se ve esto. Pocas veces vas a juntar tantísimo talento línea por línea en Udinese, porque Christensen, Solet, Zaniolo, si nos vamos arriba de todo, incluso Davis en una buena temporada, Ata El dentro, Pichichi del Ekelekamp, equipo. Es que es el Pichichi del equipo y no jugó este partido, en plan, no fue claro, titular. Ekelekamp, Lennon Miller asomando la patita que parece que va a acabar muy bien, Malicic, que lo ficharon en enero, rechazando al Inter de Milán, y también parece que el año que viene va a venderse por bastante caro. Me refiero, creo que pocas veces vamos a ver un Udinese que ha tenido tanta oportunidad, tanta plantilla para hacer cosas y se ha quedado tantas veces por el camino. El resultado de este fin de semana es una pachanga de chavales que se ven tan superiores técnicamente al rival, que encima el rival sí que trabajó el partido, pero dos errores individuales, uno en un córner y otro de Obrador, dejan el partido como lo dejan. Es que ya te digo, un equipo, ¿no? Que todos sus jugadores viven del fútbol. Que no se la van a jugar Sí, para ascender, sí, tío. No, ya para poner contexto. ¿Para qué sí. luchar por Europa y poner al equipo con objetivos que dan pereza, ¿no? Sabiendo que no vas a descender. Pues tu décima posición, tus jugadores, pues algún fin de ganarán, algún fin de perderán. Tienen su dinero, tienen su familia, no se complican cosas de Europa, ni tampoco miran el descenso ni de reojo. ¿Qué hacen? Pues viven la vida, ¿no? Y eso es lo que se vive en Udinese, ¿no? Es lo más Sí, En la el décima importante, ser posición. feliz. Ser feliz es lo más No, Exacto. importante, chicos. pero lo Sé de la feliz décima posición y es cómprate, increíble. y cómprate un Dacia, ¿no? Un Dacia Duster de estos, ya sabéis que Dacia patrocina a Udinese. No, pero sinceramente me gusta porque ahora podemos ver los últimos partidos de Udinese que suelen ser siempre buenos a final de temporada. Si les gusta irse con un buen sabor de boca hacia la siguiente temporada. Me gusta ver cómo Lennon Miller juega de titular. Es un jugador que ya sabíamos que para futuro iba a ser muy importante. No, obviamente no iba a ser titular, pero que estos partidos esté jugando y acumulando minutos. Mira, se llevó una asistencia el otro día. Pero bien, bien, y es que tiene un esquema, tiene un esqueleto Udinese muy bueno. Y si se queda con Zaniolo, Arturata veremos, es No, complicado. Si Zaniolo no se queda porque está cedido directamente del Gala. Lo de Solet, pues que el equipo de la Premier ya tiene, el Bournemouth ya está al acecho, ¿no? Hombre, Veremos, veremos. Yo creo que va a ser un verano muy interesante para hablar de Udinese. Se van a ir jugadores, pero me interesan los que van a venir, porque sabemos que de los que van a venir, a 3 años vista van a ser importantes en Serie A, porque Udinese nos lo ha demostrado, ¿no? En plan, hablamos de los de Deulofeu, de los de Paul, de los Nahuel Molina, que no eran jugadores criados en la cantera ni mucho menos, pero que se han revalorizado mucho en el equipo italiano. es que, mira, si lo piensas bien, es que casi no hay que ir al mercado, porque lo acabamos de decir. Lennon Miller no saldrá este verano
porque, oye, no está hecho. Malicic tampoco estará hecho. Mateo de Palma, que se fue cedido a la Sampdoria y me consta que no lo ha hecho mal, tampoco creo que vuelva para ser un suplente. Me refiero, creo que con 18 años que debutó en Serie A, por cierto, con un error grave, sí, pero los siguientes partidos no estuvieron mal. Vuelve desde la Sampdoria, canterano además de Udinese, para mí tener puesto en el primer equipo cuando se vayan Solet y Christensen, que, oye, pinta bastante fácil que salgan este verano. Seguramente Solet, Ata y... Ata no lo sé. Ata es difícil porque piden 45 millones de euros y es un poco más complicado. Pero Zaniolo y Solet deberían estar en rampa de salida. Es una pena porque a lo mejor si el año que viene te da con la nueva propiedad que parece que va a comprar el club, que eso es algo que a lo mejor tenemos que comentar por ahí, que el Udinese, los Pozzo, parece ser que va a ser sus últimos años al frente del club, cosa que yo lo siento mucho, pero agradezco, porque sí que es muy gracioso, o era muy gracioso aquello del Watford, del Granada y del Udinese. Más allá de eso, para lo que es el producto Serie A, es muy dañino. Tener un club que sí que es verdad, no es un Sevilla, porque el Sevilla sí que tenía aspiraciones, sí que tiene la capacidad de venta, me parece muy triste lo poco que lo aprovecha deportivamente. No te preocupes, la Serie A va a ser la liga donde invierten los estadounidenses, ¿no? Los jugadores, los magnates estadounidenses, lo que Decírselo van a a hacer. Todd Boehly, por La favor. Premier League. No, pero la Premier League es esto, me refiero. La Premier League es una liga a día de hoy de magnates, por decirlo de una forma. Y en el fondo, a día de hoy, tristemente, pocos clubes quedan que sean de los socios, por decirlo de una forma suave. Suave, suave. Entonces, a día de hoy la Premier es esto, es una liga de una superliga, de gente con un poder adquisitivo superior. La Serie A tiene que ir por ahí porque a la primera que ha podido un inversor extranjero hacer un equipo en condiciones con un proyecto que la federación le ha permitido, el Como de Mirwan Suwarso, se ha comido media liga. Y esto seguramente pasará mucho más. Dan Suco en el Genoa es lo mismo. En cuanto le han permitido dar un poquito de dinero, ha traído a De Rossi, ha traído a Baldanzi y ha traído ciertos nombres que seguramente en el mercado siguiente, renovando De Rossi, que parece que va a ser, se convierta en un proyecto más interesante. Necesitas ese tipo de inversión y Udinese es un gran equipo con una estructura tanto de ciudad como de club que tiene esa capacidad y para mí debe ser el gran paso a seguir. Sí, sobre todo de Torino no podemos hablar mucho. Creo que hemos hablado mucho de Torino los anteriores martes de Keita, ¿vale? Porque han sido más protagonistas. Udinese no hemos hablado tanto precisamente por lo mismo, porque tampoco eran partidos que acababan puntuando, pero no tenían ese protagonismo que hemos visto este fin de semana. Pero en el caso del Torino, flojo Blasic, flojo Simeone, el centro A del mí me campo. gusta. Ya digo, a mí la idea me gustó, ¿eh? Me parece que la ejecución es mala, pero a mí la idea me parece súper clara. También eran esos dos equipos, Iván, que al no jugarse nada también iban a probar cosas. Y en este caso, Daversa, que lo de Juric da para hablar, pero si Daversa quiere seguir, pues a lo mejor también quiere ir probando, ¿no? Testeando cómo quiere el equipo cada temporada que viene. Pero si lo de Juric suena tan fuerte, será que lo de Daversa no pinta para largo, ¿no, Iván? Pero bueno, eso sí que también lo hablaremos en las futuras previas y sobre todo este verano, que al no tener Italia en el Mundial, no nos va a quedar otra que sacar vídeos Que de hasta currar, que currar de otra forma. pero sí, dos equipos, no sé, bueno, no hablaremos mucho porque son dos equipos que ya no se juegan nada y a ver cómo acaba la temporada, pero bueno, Udinese estuvo por encima, sobre todo muy por encima, podían haber sido más goles, pero la verdad que un partido que divertido, mira, te lo voy a decir, yo veía a uno de ese Torino en el calendario y decía, Iván, uff, qué pereza, me hago la siesta y me levanto para el Como Napoli, que seguro que es mejor, ¿no, Iván? Sí, vamos a entrar en otro debate importante porque creo que es otro partido. Yo nunca espero un 0-0 del Como, tampoco espero nunca un 0-0 del Napoli. Dubicas, Dubicas tuvo dos, falló las dos. Un buen Milinkovic-Savic, que me parece que no es una mala forma de darle un cierre a su temporada de forma al menos suave en caso de competencia con Meret el año que viene. Para mí, me quedo con Banja, ya te lo voy diciendo. Me gusta mucho más que el italiano por simple hecho de capacidad de jerarquía. Altura, jerarquía, capacidad de reflejos, bueno, muchas cosas. Sí que creo que el Napoli, dentro de lo que cabe, se lleva para mí el punto. O sea, entiéndaseme, yo creo que el que sale mejor de este partido es el Napoli, porque dentro de lo que cabe quizás sea el equipo del top 4 que mejor ha sabido contener al Como. Sí, y hablamos de un Como que necesitaba ganar, Iván, y por eso también me voy más decepcionado por el Como, porque el Napoli, quieras o no, no se jugaba nada, el Napoli ya sabía Bueno, que... espera. Primero, contexto. El Inter de Milán es un caso aparte, ¿vale? O sea, le metieron 5 en la primera y le metieron 4-3 en la segunda. No cuento al Inter de Milán, perdóname, en ese caso. No, no, sí, sí, claro.
Y es que hablando del combo, por ejemplo, de la propia Juventus, 2-0, 2-0 en tanto ida y vuelta, pues también esperábamos. Y creo que al Napoli la ida también le ganó el Como. En un partido que me suena en. Sí, no, no sé si ganó. O fue un empate Eh, también. Que creo que me yo estoy creo confundiendo con el año pasado ahora, ¿eh? yo sé que el año pasado sí que le ganó, El pues año pasado por, en semifinal ganó el Como, pero claro, es que jugaron Pero lo en eliminó el. de Copa Italia. La putada es que lo eliminó de Copa Italia. Eso sí que quedó una mancha ahí en el historial bastante grande. Pero contra el Como, hay que irse a. Ostras, es que hay que irse lejos para el partido del Como. Vale, sí, 0-0 también. 0-0, no te iba a decir que fue ambos partidos. No sé si el primero fue a A mí me las suena un 12. empate. Y no sé si fue también a las 12:30, porque me acuerdo del típico 12:30, un como Napoli va a Eh, estar. sí, puede que sí. Me sonaba, pero bueno, total, a lo que íbamos. Esperaba más del Como, ¿por qué? Porque el Como tenía esa. Tiene viva también, luego veremos por qué sigue viva esa lucha por la cuarta plaza Champions con la Juventus. Esta victoria le vendría muy bien al Como para poder hacer miedo al equipo de Spalletti. El Napoli ya viendo como el Inter es campeón, la segunda posición y la tercera, no sé si económicamente habrá alguna diferencia, pero tampoco algo por lo que luchar como si fuera la vida en ello. Entonces esperaba más del Como por eso y aún así el Napoli pudo defender bien el partido. Tuvo sus ocasiones, tampoco muchas, y no vimos la mejor versión de jugadores como McTominay, Lobotka, Miguel Gutiérrez. Sobre todo esa línea del centro del campo no me gustó mucho. Sí que De Bruyne, Alisson, Santos buscaban algo y Højlund un poco más desaparecido. Pero el Como tampoco le dio mucho miedo al equipo napoletano, la verdad. No, a ver, yo creo que es lo que comentábamos. Yo creo que el Napoli encontró el sistema que mejor le viene. Para mí es este que integra a los Miguel Gutiérrez y todos estos juegos que acabas de mencionar. En el fondo, es un Napoli que tiene que continuar de esta forma la siguiente temporada, porque en el fondo es la idea también que mejor te viene a la plantilla actual. Salvo que de repente hagas una revolución, y no creo que estés para hacer revoluciones visto el mercado que te acabas de marcar hace poco, porque no fue malo, me refiero, fue bastante caro, de hecho. Miguel Gutiérrez, 25, Beukema, 31, Højlund, que no sabe si van a ejercer la opción de compra, me refiero, hay ahí mucho, Alisson Santos 15 ahora, pero no es un mercado barato el del Napoli, con Kevin De Bruyne y su sueldo y demás, bueno. Entonces no sé si estas pesas revoluciones, pero claramente a este equipo lo que le falta es un central mucho más dominante con balón, porque Beukema sí lo es, pero no llega, por ejemplo, el nivel de Rachmani a la hora de jugar el balón desde atrás. Y yo creo que un equipo de Conte lo más básico es centrales que toquen bien el balón. Y luego, seguramente, un poquito más de colmillo en ciertos aspectos. Por ejemplo, Politano, que yo creo que ese lateral derecho necesita una persona más diferente. Yo creo que Politano en algún momento de su carrera sí que fue esto. Si le restas 5 años, hubiese sido un carrilero muy interesante para Conte. A día de hoy no llega y para mí cada día me parece más claro que si vas a seguir con esta idea, Marco Palestra tiene que ser tu principal objetivo. Que no salga de Italia y que te lo lleves a Napoli, me parece. Vamos, lo más claro. No, sí, el carrilero derecho es una cosa que el Napoli ya miró este verano, Iván. Estaba lo de Juanlu del Sevilla casi hecho. Al final Y a creo que día de hoy no sé cómo le va a Juanlu, pero algo me dice que tal como va el para Sevilla descender. no. Está para descender. Lo No, tiene no, pero digo, complicado. no sé si lo ha hecho bien él propiamente individualmente o no, pero. La cosa es que creo que es el que acaba decidiendo de que no se va, que se prefiere quedar en Sevilla, en su tierra natal. Pero bueno, sabemos, no es ninguna mentira de que el Napoli está detrás de ese carril derecho, incluso muchas veces, viendo el buen juego que estaba dando Spinazzola en muchos momentos de la temporada, y ha probado hasta Miguel Gutiérrez por el carrilero derecho, perdona, carrilero Y no derecho, le fue mal. Un y golazo, no me le fue acuerdo. nada mal y metió un golazo. Pero bueno, también es un partido que por el resultado 0-0 ya tiene papeletas para que Corte Morado lo pongan en la castaña de la jornada, pero es que no es el único 0-0. Entonces yo creo que a lo mejor se despunta para otro lado, ¿no? ¿Crees esa castaña de la jornada? Luego lo discutiremos también, No lo pero es, pero. yo creo que tampoco lo es. También Segunda posición. me daría miedo después de un castaña como Juventus-Milan, que también lo fueran como Napoli, es decir, los partidos a lo mejor de los que le tienes más ganas el fin de semana que queden así, pero bueno, a que Corte Morado luego haga las cuentas y sobre todo, ahora hemos llegado hasta aquí, suscribiros, se nos ha olvidado. Es verdad, otro día más. Bueno, Nunca pedimos likes, pero si queréis dar like, mira, es una cosa, es una métrica que no os fijamos mucho, pero seguramente si lo empezáis a hacer podemos ver cómo de diferentes son estos vídeos para vosotros en cuanto a diferencias martes de Ketabal, de vídeos normales, a ver cómo os gusta, pero lo de suscribiros y de dar comentarios nos encanta, porque nos encanta ver que hay gente interesada en lo que comentamos, en lo que hablamos de calcio, y creo que estamos subiendo en ese sentido, estamos teniendo una buena racha de seguidores.
la gente comenta más y eso me encanta porque me pongo yo con el ordenador a responder con una sonrisa en la cara tremenda porque es una cosa que vamos, se lo explicas a Carlos de 1 año y medio que el desconocido o a Iván, pues nos reiríamos, pero gente que nos diga, o como los Reyendes Soy Calcio, que le tenemos mucho respeto a esta gente, entonces estas comparaciones solo nos hacen crecer y nos hacen confiar en lo que estamos haciendo, la verdad que nos sirven mucho, o sea que de verdad, darle a suscribiros, darle a like, comentar, que tenemos trecuartista Iván para rato, ¿no? Sí, o sea, en el fondo, las redes sociales sabemos cómo van. No nos metimos en el camino más fácil. Lo más fácil seguramente hubiese sido potenciar otro tipo de redes. Metimos en YouTube porque nos gusta comunicar de esta forma y porque a mí me encanta hablar y no bajar de vídeos de 45 minutos, pese a que tengo intentos y amenazas de todos lados de hacerlo. Te odio. Así que suscribíos, dejad like y compartidnos porque ayudáis a que esto se mantenga mucho más en el tiempo. Eso no quita que este verano intentaremos hacer vídeos más cortos. También También es verdad. al no ver martes de Keita Balde, vamos a entrenar vídeos cortos, es decir, vídeos de 20 minutos. El verano pasado ya lo hicimos porque hacíamos Las vídeos previas. y sobre fichajes, hacíamos vídeos sobre fichajes que a lo mejor eran de 10-15 minutos, que venía muy bien para contextualizar a ese jugador. No lo podemos Sí. hacer con todos los fichajes, pero sí que con los más llamativos. Véase la temporada pasada de Bruin, incluso hicimos uno con Noah Lang, Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. No Alán, ¿eh? Buah, ¿dónde quedó No Alán? Ahora que tenemos más gente, creo que son vídeos que van a ir muy bien, pero vamos a volver a la jornada, Iván, y vamos de Donde quedó 0-0. Noah Lang no lo sé, pero su dedo en una valla publicitaria. Gracias, Rafa, pobrecillo. Pero bueno, solo te digo, los siguientes dos Siguiente. partidos son otros 2-0-0, pero vamos a pasar primero por el Atalanta-Genoa, que es otro 0-0. Rápidamente, pero rápidamente. Para mí este es diferente. O sea, seguramente de los tres es el mejor. O sea, sí que es verdad que a lo mejor esperabas un poquito más del Girona. Creo que es una versión del Girona muy light, muy descafeinada. Donde para mí se marca un poquito ya eso, no dejadez. Bueno, sí, dejadez. Dejadez de final de temporada, donde en el fondo el Genoa está más que salvado, 40 puntitos. 40 puntitos de este Genoa que a principio pasó como 13-14 jornadas sin ganar un partido, ¿vale? Esto tiene muchísimo mérito por parte de Rossi, porque todas las victorias que veis ahí, salvo una, creo, son de Daniele De Rossi. Y todos los empates casi que también. Que por cierto, Iván, perdona, matemáticamente salvado el Genoa. Claro, es lo que te comento, con 40 puntitos la salvación sería hasta en 35 más o menos, así que más que salvado. No se jugaba prácticamente nada, de hecho, una cosa curiosa es que se volvió a quedar el bueno de Malinowski en el banquillo para dar entrada a Morín, que para mí sí que fue un buen partido, ya había venido de hacer uno muy bueno contra el Como, y para mí este chico habría que vigilarlo porque tiene 20 añitos, abarca una barbaridad de campo, es pequeñito, muy luchador, muy bueno en la organización de campo. Yo creo que tiene mucho futuro y es un gran aliciente para que Friendrup no sea literalmente la única espada defensiva de este equipo, que en el fondo hasta hace poco lo era. En caso de Atalanta, Carlos, un poco ya conocida, dominante, seria en ataque, seria en salida de balón y con una ambición que no se corresponde con los resultados de las últimas jornadas. Pues no, porque vimos un Atalanta jugando a lo que le gusta mucho al equipo bergamasco, con sobre todo destacar lo que es la banda esta izquierda con Ajanor Zalewski, que me parece que son dos chavales que se compenetran muy bien. Zalewski ya para Sí. mí es uno de los mejores jugadores que ha tenido la DEA esta temporada, con No, una es mucho mejor, top como un 5. mucho mejor inicio de temporada. Luego la irrupción de Bernasconi también le vino muy bien al equipo. Pero es lo que te digo, nos sirve para ver en qué posición está la DEA después de esa subida de nivel desde que la llegada de Paladino. Y creo que están en una buena posición. ¿De qué tal? Pues, ¿qué te voy a contar? Es el mismo problema de siempre. Rezar para que el año que viene te pueda conseguir 25 partidos seguidos jugando a buen nivel. Escamaca, pues me genera más dudas de las que me generaba hace 2 meses. Entonces, A mí, Perdona, Kristovic es un seguro, pero ya Escamaca, yo no sé si es tan seguro como lo era para mí hace 3 meses. sobre estos tres yo tengo una teoría muy clara y es que para mí De Ketelaere sigue sin ser un partido de la exigencia que le tienes que pedir a De Ketelaere. Sigue sin serlo. O sea, me parece un mejor partido de lo que venía haciendo. Sigue sin serlo. Escamaca. No puede, yo creo es que no puedes dejar de confiar en Escamaca porque en el fondo no es lo mismo un delantero que un media punta. O sea, para mí, cuando tienes que depender del delantero para crear, significa que el sistema pivota sobre un carril prácticamente concreto. Y en este caso, el carril del Atalanta no es el de Escamaca. Por lo que a veces parezca un poquito más desaparecido, me puede dar un poquito más igual. Me puede, no debería, pero me puede. El caso de Ketelaere no es así. En el caso de Kristovic, yo sigo diciendo que la gente le ha pegado de más a Kristovic. No es mala temporada
del montenegrino. Es más, me parece una buena temporada del montenegrino, pese al ser su primer año en Bérgamo, al nivel élite, por decirlo así. Lo que estaba claro que el año pasado nadie se fijaba de los partidos malos de Kristovic, porque estando en un Claro, Lecce que claro. se jugaba la permanencia, los goles obviamente deslumbraban mucho, ¿no? Cara a todos los aficionados del calcio, pero claro, estando en la DEA, en el ojo del huracán, ¿no? Jugando Champions League, teniendo la obligación, que yo creo que también es una obligación que se ha ganado la propia DEA con las últimas temporadas, de ir a Europa, que ahora también hablaremos un poco de eso. Sí, Pues sí, es sí. normal que Kristovic se le mirara con un poquito más cerca, porque también hay que sumarle, Iván, que el anterior capocannonieri, Mateo Retegui, estuvo en la del año pasado y hizo más de 20 goles. Entonces, pasara lo que pasara, el delantero que viniera iba a jugar con una presión tremenda. Y después de lo de que pasó con Lukman, de que faltaba una figura en la que confiar arriba, incluso Scamacca llegó a ser esa figura, pues es normal que a Kristovic se le pidiera todo lo que se le pidió. A mí es que me parece, por ejemplo, la temporada de Cristo Scamaca es un poco parecida, no en cuanto a lesiones o en cuanto a tramos, porque creo que ahí Cristo ha sido más regular, pero por ejemplo, Scamaca en 2 buenos ratos de temporada te metió 10 goles directamente. O sea, sí que es verdad que Scamaca tiene un problema de regularidad también, y yo creo que va más un poco, no con la personalidad, sino con los hábitos, que en el fondo se nota, es un jugador súper bueno, de una calidad terriblemente buena, pero es súper desorganizado, tácticamente se le nota muy, a veces muy desorganizado, o jugador libre, que también existen este tipo de futbolistas que entienden lo que pasa, pero se lo aprovechan para su propio ser. Yo es que, por ejemplo, me voy al año pasado. El año pasado, el partido donde Kristovic explota en el mercado es el del Milan, donde mete aquel doblete desde medio campo, uno de los 2 goles, que no sé si acaban ganando el partido, era un 3-2, pero no sé si acabaron ganando el partido el Lecce Ahora o... se lo remonta al Milan en el último minuto, Iván. Claro, sí, sí, yo creo que sí, claro. Acaba perdiendo el Lecce, pero en el fondo, ese partido da a conocer a Kristovic, pero nosotros que lo habíamos visto sabíamos que había partidos donde le podías pedir cosas y otros que no. En la Atalanta se está viendo esto, para mí es una mejora respecto a lo del Lecce, ¿eh? Creo que no le ha ido mal el salto. Ese partido contra el Dortmund para mí es muy bueno, más allá de provocar el penalti no está nada mal en general lo que juega. Eh, y es un poco la estela que tienes que seguir. Mateo Retegui es inigualable, me refiero. Esa temporada creo que no la va a hacer un delantero de la DEA hasta que Scamaca explote. Al 100%, me refiero. En una temporada de 38 partidos y Champions al nivel de ese Mateo Retegui. Pero partiendo de esa base, el Atalanta tiene un problema que es que se está dudando de la continuidad de Paladino. Y lo comentaba el otro día en Twitter un chico, Eli, aficionado del Atalanta, que él solo dejaría ir a Paladino si trae a 2 entrenadores, Thiago Motta o Farioli. Y yo estoy muy de acuerdo. Si vas a dejar a Farioli, perdón, si vas a dejar al bueno de Paladino para traer un Pioli, es para coger a Antonio Percasi y colgarlo de la plaza. No, no. Partiendo de la base de que para mí es un error dejar escapar a Paladino, si lo dejas escapar es porque tienes ahí una ficha que consideras que pueda ser mejor que Paladino. Si esa ficha se llama Stefano Pioli, créeme que sería de las peores jugadas que podía hacer la DEA en el momento actual en que se encuentran. Sí, pero a mí me corre el pánico en las venas lo de ese movimiento senil que se vive en los banquillos de Italia a veces sin motivo ninguno. Me refiero, así como muchas veces aparece un paladino y te sorprende, es tan fácil que lo echen para meter a un entrenador de más de 70 años que ha conseguido un título hace 20 y vivir de ese título toda su carrera, que asusta. Y en el caso de Paladino, lo que hay que hacer es darle confianza, porque para mí es un entrenador que revolucionará seguramente esa zona del top 7. Y no sé si llegará a ser un Gasperini, porque es muy complicado, pero yo creo que tienes un pilar muy bueno como entrenador para darle refuerzos e intentar llevarlo muy lejos. Sí, Iván, y te mencionaba lo de Europa, ¿por qué? Porque la DEA no ganó y la Lazio ha ganado, como he dicho antes, ha remontado a la Cremonese y ahora mismo la Lazio está a 4 puntos de esa séptima posición, que es en la que reside el Atalanta. Son 9 puntos a jugar, 4 puntos la Lazio del Atalanta. Atalanta se enfrenta al Milan y la Lazio al Inter. La Fiorentina 19. El Inter va a salir seguramente con Mateo Cocchi en el lateral izquierdo y no sé. Y Pero bueno, es un partido Espósito, que sí. O es sea, la previa de la final de Copa, ¿eh? Es un Lazio-Inter. no, no, sí, irónicamente es un partido, pero claro, yo es que creo que de verdad que los dos van a ir con. Ese sí que va a ser un partido de una castaña de la jornada, en mi opinión, ¿eh? Ese sí que va a ser una cosa difícil de entender. Porque va a ser literalmente todo canteranos, en mi opinión.
Pero bueno, Pero es porque la Lazio sí que supongo que confiará en esa séptima posición, no tampoco, no sé qué confía más, en esa séptima posición o en ganar la Copa Italia. Lo que sí que yo creo estoy que la seguro Copa Italia. que los de Sarri quieren jugar Europa el año que viene y tan imposible no es. Es una situación parecida a la que tenía el Bolonia la temporada pasada. El Bolonia al final se quedó lejos de poder meterse en Europa vía clasificación, pero te ganó la Copa Pero Italia al Milan, le ganó la Copa claro, Italia al Milan no y fue lo se metió. mismo. No fue lo Obviamente no mismo es porque lo mismo, no es lo mismo el Milan del año pasado que el Inter de este año, Iván. no, pero yo digo porque el Bologna antes de esa final de Copa estaba cuarto o quinto. Estábamos debatiendo siempre si podía ir a Champions. Claro, y era un equipo que merecía ir a Champions por juego. Y ganó la Copa Italia y dejó ir 4 jornadas directamente. No jugó 4 jornadas este Bologna. Directamente las tiró. O 3 jornadas las tiró. Entonces, claro, ahí 12 puntos creo que se fueron un poco a la suela y acabó cayendo hasta la novena posición, donde todo estaba muy igualado. Y el Milan era noveno en aquella temporada, me refiero. No era una cosa menor. Claro. La cosa con el Atalanta es esta. Es decir, para mí el máximo de Paladino es que clasifiques. Yo a la Lazio no le veo argumentos ninguno. Y es que el otro equipo que tenía argumentos para quitar esa séptima posición era el propio Bolonia, del que estábamos hablando, que estaba cerquita, que con la victoria contra el Cagliari le hubiera puesto también a la altura que está la Lazio para luchar por esa Conference League, pero bueno, un 0-0 contra el Cagliari. Dos equipos en el Cagliari, yo supongo que quería aún más certificar esa permanencia, pero yo creo que estando como están las cosas, la tiene ya virtual, que tiene 37 puntos. Y el Bolonia no consiguió ganar en casa y yo creo que también se le escapan ya directamente las posibilidades de jugar Europa el año que viene, después de tener 2 temporadas seguidas al Bolonia jugando competición europea, Champions, luego Europa League. Pues yo creo que se complica mucho el asunto y veremos la temporada que viene, Iván, un Bolonia sin Europa League, sin Conference, sin Champions y sin nada. Y otro partido, como no, Eh, 0-0, que y este sí que se puede postular para esa no, castaña de la no. jornada. No, no, es este. Es este, sin duda. Es este, sin duda. O sea que apúntalo, corte morado. Me sabe mal por Fabio, que es del Bolonia, pero tenemos que poner este partido No, no, como castaña de la jornada. vamos a ver, porque, Dios mío. A ver, porque en el fondo el partido, a mí no me parece un mal partido. En el sentido de, para el aficionado neutral, horrible, ¿vale? Para el que siga un poquito táctica y tal, un partido muy pausado, un partido que se mide mucho, que se tiene mucho contexto y tal, olvidaos. Hasta yo os puedo decir que es una castaña terrible y que en el fondo para mí no corresponde casi a ninguno de los dos. Yo sí que le doy más crédito al Bolonia a partir de la entrada de Rowe, sobre todo, que creo que agita un poquito más el avispero de lo que estábamos viendo. Simonson no le vi ningún sentido en esa zona media punta alto. Sí que le veía sentido cuando bajaba a recibir como apoyo para Nicola Moro y Freuler. Creo que se quedó muy lejos, sobre todo porque el Cale no es un equipo que te presione. Que te presione en el sentido de ir asfixiándote 1-1. Normalmente es una presión más zonal, zona media. No tiene tanto sentido que optes por Simonson. Ricky Orsolini tuvo unos minutos interesantes. Lo de Odgar de punta no lo llega a entender. Entiendo que estás probando directamente y creo que ni el propio Vincenzo se ve con muchas posibilidades de ir a Europa y creo que está probando directamente porque a mí el que sí que me gustó es Elvin Haaland, perdón. Haaland. Ojalá fuera Haaland, pero es un armario, te lo juro, Rafa, es el armario empotrado más grande que has visto en tu vida. Es Haaland de central, literalmente. A ver, el Helvin Helan lo veremos en el Mundial este verano, ¿no? No lo sé, es que eso ya no lo tengo tan claro. No sé si va convocado con la absoluta A habitualmente. ver, Hegen va a ser titular seguro, ¿no? Se jugó solo un partido. A mí, si Gen es titular en Noruega, tenemos un problema, Te pregunto, Jugó. no tengo ni idea, ¿eh? Sé que me tocó los cromos, entonces... Espera, te lo digo, porque en el último partido contra Suiza, Noruega alineó a Ostigard y Ayer. Claro, mucho más lógico. Si me lo pregunto. A ver, tú déjame ver si directamente está en el álbum. Sí que está convocado, sí. Entró al 75, de hecho. Vamos a buscar Noruega. De hecho, Noruega tiene una selección bastante molona. Le acaban Muy de molona. robar un penalti al Mirandés. Vaya por Dios. Pero lo estás viendo. No, estoy jugando al Football Bueno. Manager. Bueno. El caso. La cosa generalizada. Para mí la única buena noticia que se lleva del partido es Elvin Haaland. Que creo que yo de verdad que pienso que va a ser seguramente el mejor central del Bolonia el año que viene. Y debe ser para mí el nuevo Beukema, el nuevo jugador sobre el que construir. No ¿Vale? lo tenemos, Iván. Tenemos, como bien dices, a Leo Ostigar, muy cerquita de Hegem, y Hegem justo al lado pegado con Morten Thorsby. Morten Torsby, no está mal.
Es que es 21 añitos, es muy joven, solo lleva un partido con Oro. Me refiero, salió del Brean, vino este invierno al Bolonia y no tuvo tanta continuidad porque yo creo que lo que quería hacer Vincenzo era darle un poquito de disciplina táctica, que se le nota mucho que ya ha aprendido, porque es súper clínico en el pase largo, súper bueno jugando en espacios cortos me refiero defensivamente, claro. Al duelo es un animal. Rollo, creo que vi una estadística que había ganado rollo 17 de los 21 duelos en los últimos 3 partidos. Es una barbaridad. También es un animal, rollo. Físicamente creo que es el más bicho que hay en toda la serie, seguramente. Será seguramente el central del futuro del Bolonia y saldrá por unos 30 millones igual que Bukema, seguramente en pocas temporadas. Lo que sí que puedo sacar de este partido refleja un poco la situación que tiene Iván en el Bolonia esta temporada y sobre todo la que le va a marcar el verano y la siguiente temporada. Es que tiene un centro del campo muy bueno, tiene una defensa muy buena, ahora con Pesina está muy bien, pero vemos incógnitas sobre todo arriba, ¿no? Porque también al no estar Santi Castro por aquí, Ricky Orsolini que no ha tenido los mejores últimos meses, lo ¿Qué de primer Bernat. mes, qué primer mes hizo Ricky Orsolini y qué mal final, tío? Exacto, lo de Bernardeschi que en Europa nos ha gustado mucho, no nos ha terminado de convencer en Liga, que A mí también hubo no. como un vídeo que un malentendido, pero Bernardeschi en Europa bien, en Liga no nos acabó tanto, luego ves Benja Domínguez, ese niño que tanto queríamos ver tener minutos la temporada pasada, otra vez se queda Decepción. corto, Nicolás Cambiaghi también ha tenido buenos momentos, pero lo de Simonson de media punta, Odgar, perdón, pues nos da a entender de que el Bologna tiene que mover algo ahí, sobre todo si tienen un buen Rowe y un buen Orsolini, estaríamos hablando de otra cosa, y un buen Santi Castro, estamos hablando de un tridente tremendo, pero cuando no están ves lo que viene por detrás, es decir, de la suplencia, hoy la suplenta, y no funciona nada, no funciona. Y ese es el problema de que no metieran gol, porque defensivamente me encantó el equipo del A Bolonia. mí, a mí es que creo que hay muchos aspectos que igual tenemos que. Ya hicimos un vídeo realmente hablando de la caída en general. Yo sí tal, hay que añadir a lo mejor nombres que, por ejemplo, para mí el único jugador, los dos únicos jugadores que para mí mantienen un nivel Bolonia, proyecto europeo Bolonia, son Remo Freuler y el bueno de Miranda respecto al año pasado. Lo de Lewis Ferguson ha sido una caída terrible. Lo de seguramente Nicola Moro es una sorpresa, pero a la vez sabes perfectamente que esto ya lo era el año pasado. Me refiero, no es que el nivel haya subido, sino que se ha bajado al nivel de que Nicola Moro pueda ser titular en este Bolonia. Castro ha bajado muchísimo. Lo de Benja Domínguez tenía que ser su año y acabó siendo el de Cambiaghi. Jens Odgaard para mí sigue siendo un mago, pero un mago que cada vez da menos píldoras de talento. Y lo de Rickерson es un bajón terrible. Claro, Lukumi también, me refiero, por ejemplo. Parece irreal que esta plantilla el año pasado estuviera jugando al nivel que jugaba. Bueno, jugaba mismamente Champions League, Iván. No, no, y jugaba a un nivel que era el mejor equipo de Italia junto con el Como, seguramente. O sea, ver al Bologna el año pasado era una barbaridad. Era pasártelo en grande. Más al principio que al final, también hay que decirlo. No, a mí para el final me parece la mejor exhibición. Pero a mí el Bolonia que llega a la Copa Italia llega a una mala forma en la final de Copa, ¿eh? No, la final de Copa la juega bien 60 minutos hasta que No, mete el pero, gol. pero digo que llega a esa final, llega con unos precedentes malos, es decir, no llega en la mejor forma en esa final. Yo creo que. No, pero yo creo que aquello fue simplemente preparar la Copa, hombre. O sea, yo creo que empezó a renunciar a partidos. ¿Qué pasa? Que yo creo que al final le valió la pena. Y no hace una mala actuación en general en ningún aspecto. Me acuerdo que le metió un 5-0 al Lazio, por ejemplo. Una Lazio que no era tan desastrosa como esta, ojo, ¿eh? No era una Lazio que no tuviera plantilla. Una Lazio que sí que tenía plantilla. Tenía sus Gendusi, tenía sus Robela, tenía sus Mario Gira a buen nivel todos. Tati Castellanos a buen nivel, Zacaña a buen nivel. Me refiero, no era una cosa mala. Y le metió 5-0. Al Inter le quita el Scudetto con un 0-1. Me refiero, bromas aparte. No, Entonces, quedó por el camino. Siguiente partido. Ahora sí, nos vamos a reír todos. te vas a reír tú, perdona que te diga. Siguiente partido, Rafa. Porque en el partido, ¿qué quieres? Que el fin de semana en que el Inter gana el Scudetto, que el Milan pierda contra el Sassuolo, como no, en su casa, pues tú imagínate. Y digo en su casa porque no me voy a meter más con el Sassuolo y lo de su estadio, pero bueno. Las ligas del Milan empiezan con menos 9 puntos. No, menos 10 puntos. ¿Por Y de qué? verdad, Rafa, yo sigo sin creerme, Iván, que este equipo se ha clasificado a Champions. no, bueno, no está clasificado aún, tienes que jugar. Ya lo entiendo. Si de repente la Juventus y el como te quitan el puesto dentro de poco, tampoco.
No, bueno, si te quitan el puesto a Champions, igual hay un problema. Igual hay un problema. Pero el caso es, 6 puntos a la temporada del Milan los ha perdido contra el Sassuolo. El Udinese, esta temporada a lo mejor no tanto. Bueno, sí, esta temporada sí, en uno de los casos, pero siempre son dos equipos que al Milan le cuesta una barbaridad. Lo del Sassuolo es un meme terrible, pero también es un equipo que está muy bien trabajado. Y para mí, al principio es verdad que decías antes, nos dejaba dudas el inicio. A mí el final de este Sassuolo de temporada, sobre todo estos últimos 2 meses, me llama y me llama mucho. Es que nos vamos ya con jugadores hechos y derechos. Lo de Sí, Ulises sí, García, sí. olvidando a ese George Doig en el que confiamos, Iván, tú y yo, con sus pretextos de Serie B. Un Thorsbeth que sigue jugando bien, esta vez A con mí una lo de Torsby asistencia me parece más. muy top, eh. A mí lo de Torsby me parece cada día más top. Luego arriba, pues, ¿quién compartió gol? Pues la Orienté y Berardi, que son dos jugadores que en partidos como hoy, contra el Milan, ¿no? Pues ahí estuvieron y no desaprovecharon las ocasiones. En Balanzola incluso me parece un buen suplente de Pinamonti, si te soy sincero. A mí también. Y no pensé decir esto en Valenzuela a estas alturas de su carrera. Que recordemos todos estuvo en el Pisa la primera parte de la temporada. También, cosa que fue desastrosa, si me lo preguntas también, siempre tal. Pero la realidad, por ejemplo, es que todo esto que has comentado se junta con una plantilla que tiene a Cristian Molpato en una forma bastante excepcional y que cada vez que entra suma. Luca Lipani, que deja el pase previo al 2-0, que es una anticipación hacia adelante, que de primeras le pega una lateralización a banda a la Oriente para que encare. Es una jugada de élite absoluta, de jugador Champions. Tienes también a Murajemovic, que no sé cuánto aguantará en Sassuolo, pero con 23 añitos claramente le has dado la capitanía entera de la defensa. Perdóname que te interrumpa. Mujaremovic me da ese espinazo de que va a hacer un buen mundial y se lo va a llevar a alguien, pero 100%. Pues yo es que creo que ya lo tiene atado el Inter, Pero yo es que creo que ya los tiene atado. Y es Pero muy, es muy con más marota, ganas. Se lo llevarán con más ganas. es muy marota el no anunciar nada ni filtrar nada y tenerlo atado para que hasta el 15 de julio se anuncie. Me refiero, es muy marota el tenerlo atado desde hace mucho Otro tiempo. central que deja escapar la Juventus y se lo lleva un rival, ¿eh? A ver, se lo puede llevar la Juventus, me refiero. Igual siempre tiene ese 50% que le abarata mucho las cosas y que puede entrar directamente a la operación. ¿Qué pasa? Que es que yo, tanta noticia, sobre todo huele mucho a operación muy, ya digo, Beppe Marota. En silencio, por debajo, mucho tiempo de negociación. Desde febrero se filtró que estaban negociando, me refiero. Huele a muchas cosas a favor del Inter. Iván, otro buen partido de Turati, lo de Arianer Muric, que no sé si sabes tú algo por el que ahora es suplente. Ah, no, no, es confirmado rollo. Simplemente es porque el final de temporada no se jugaba en nada y Fabio Grosso está dándole oportunidad a Turati. Confirmado además, directamente, que las palabras básicas de todo entrenador de podemos dar oportunidad a todos, básicamente. Pero Arillane Moris será el portero titular el año que viene. Ahora sí, buen mercado, se puede marcar el Sassuolo con Turati. Creo que hay dinero ahí por el italiano. Y el Sassuolo que ahora mismo está a 6 puntos de Europa, que obviamente está en la misma posición que el Bolonia en cuanto a puntos, 49, que es imposible más. Sí, pero que está a 6 puntos de Europa y ojo, ¿eh? A Ojo mí que me no la parece liga la DEA, ¿eh? A mí me parece muy complicado porque llega un poquito tarde y sobre todo sí que es verdad que es un Sassuolo que está jugando con menos presión. Yo creo que el mismo Sassuolo se ve en una situación donde no necesita tanto como para hacer cosas. Contra el Como me parece exactamente esto. Contra la Fiorentina, pese a ser un partido mucho más trabado, me parece también esto, que juega con mucha más soltura. Contra el Milan me parece exactamente lo mismo. Por ejemplo, Isma Koné, nunca le he visto, sobre todo, no es una falta de respeto el jugar con un jugador como Koné tan adelantado, pisando tanto campo rival, pero sí que te dice que a lo mejor estás probando más de lo que te atreves normalmente, de lo que en otro momento le darías un poquito más de espacio defensivo a Rabiot Modric, de repente se te planta Koné jugando a la espalda del 12, me refiero, ¿sabes? Yo creo que es también parte de psicología de jugar partidos con una forma mental de decir, mira, estoy trabajo hecho y juego serio, cosa que por ejemplo no está haciendo otros equipos, pero sabiendo que me juego menos. Pero volviendo a lo de antes, ¿sinceramente no crees que el Sassuolo llega a este partido aún con pensamientos europeos o para nada? No, yo creo que no. Yo creo que en el momento en que Fabio Grosso anuncia que va a probar gente y está Turati jugando, yo creo que desde hace 2 jornadas que está Turati jugando, el Sassuolo no está pensando
en ir a Europa. Realmente la salvación era más que el objetivo, de hecho ellos lo confirman, el objetivo siempre es la salvación. Y yo creo también el hecho de que, por ejemplo, estemos viendo cosas así que estamos probando, están probando muchas cosas, por ejemplo, lo de jugar con Kone por dentro, lo de ver a Torres mucho más inclinado a la banda, me refiero, son cositas que te hacen pensar que es lo que digo, están funcionando porque son buenos, que funcionan, porque Fabio Rosso me parece un buen entrenador y lo está demostrando en este final de temporada y seguramente tenía que haberse atrevido un poquito antes porque le hubiese salido muy bien, pero no creo que la aspiración a día de hoy esté pensando en eso. A lo mejor ahora vuelve la aspiración en estos últimos partidos y si ven la oportunidad aprietan un poco, pero lo veo complicado. Sobre Y todo por por, eso. y por otro lado, Iván, espérate que me llega algo por ahí. Uy, Uy, el chaparrón. pues tenemos al Milan, Iván. ¿Y cuál es tu punto? Yo hice un tweet sobre esto, una reflexión general sobre el partido, que ahora comentaré porque son 3 puntos muy resumidos de lo que tenemos que hablar del Milan el año que viene. Seguramente toco un vídeo del Milan dentro de poco, por cierto, para hablar del final de temporada y del proyecto Allegri. ¿Cuál es tu impresión general? Es que te debo decir que este partido, ya de en una primera instancia no te salva a nadie, ¿no? Es decir, muchas veces nos pasaba con el Milan, ¿no? Que salvamos, pues, cuando jugaba Modric, pues a Modric, teníamos a un Paulis que jugaba bien y teníamos como gente que iba salvando. Me parece un equipo tan desestructurado ahora mismo, es decir, arriba Leao Kunku, que, mira, me voy a fijar en el 11 pero podríamos A mí, hacerlo de forma a mí general, eso ¿vale? me pareció dramático. A mí eso me Mira, pareció dramático ver a uno a cada banda sin nadie jugando por exacto. delante. Leao en Kunku, ¿no? Jugamos, sabéis que el Milan juega una 3-5-2 pero sin puntas, ¿no? Un Kunku media punta y Leao un extremo más extremo que el padre de los extremos, ¿no? Pues sigue sin encontrar su juego como delantero centro, tampoco como extremo estaba siendo el mejor del Milan en el principio de temporada. Luego vas para atrás, Sale Makers también ha pegado un bajón tremendo, Estupiñán que ya Nah, sabe que con lo que se está hablando entre lo de Bartesagui, que está jugando muy bien, y que Grimaldo se está oliendo mucho lo de llegar a la ciudad milanesa. Sabemos que Estupiñán tiene los días contados y me parece un gran cambio, ¿eh? Para mí Grimaldo es un jugador que encaja perfectamente con lo que busca Allegri en el Milan. La cosa es, ¿será Allegri el que lleve el barco del Milan la temporada que viene, perdona? hombre, Pues mira, primero requisito de Luka Modric para quedarse, que sea Alegre el entrenador, o sea que sí, yo diría que sí. entonces sí. Luego, en el centro del campo, el que más me gusta es Rabiot, pero sigue desde el principio de temporada, desde Modric, Rabiot son los que más me han gustado. Rich no consiguió ser ese jugador tan importante, ¿no? Que era Antonino, también lo sabíamos, porque venías a un Milan. Fofana, yo creo que ya está, no hay más oportunidades para Fofana. Fofana se tiene que ir del Milan y esperar recuperar algo del dinero. Y a Shari siempre le vamos a dar esa segunda oportunidad, porque el contexto en el que llega era negativo, ¿no? Porque viene de una lesión, tal, pero bueno, el año que viene no me podrás contar esas milongas, ¿no? Es decir, Tomori es el que le quita al Milan un jugador, ¿no? Todo el partido con 10 o eso no ayuda para ganar a un Sassuolo, pero Tomori también sigue siendo uno de esos jugadores que está más cerca de salir que de entrar, ¿no? Como quien dice. Sí que con Pavlovic y Gavia soy más positivo. Gavia más como cuarto central, como quinto central, no como titular. Y Pavlovic obviamente como titular, ¿no? ¿Iban todo bien? Perdón, es que se me cayó, o sea, se me cae un poco el sonido a mí. Vale, sigue, perdón. No pasa nada, digo que Gavia me sigue pareciendo un jugador que tiene que quedarse en el Milan, pero como cuarto central, como quinto, no como titular. Me gustaría ver un Malicio más desenvuelto por ahí. Pavlovic, ay, Malicio, perdona, Connie de Winter. A Más mí, a mí me pasa, bueno, si acaba ya lo te digo yo, y porque me nada, pasa. y Mañán, que tampoco le puedes echar ahora las culpas a Mañán. Es decir, de lo que del No, claro equipo, que no, no. no puede salvarlo tampoco el arquero francés. No, pero vamos a ver, yo también sí que coincido, lo comenté con un aficionado en Twitter, el del Milan, y me decía que el equipo, porque hablamos de jugadores que te dan para competir Champions, por ejemplo, yo al Milan le veo 4 futbolistas que tú, si vas ahora a Champions League, te aguantan el nivel Champions League. 4, únicamente 4. Y uno de ellos es Rabiot y otro es Modric. Claro, y otro es Mañana. Y Pues ahora Pavlovic. porque ni Leao, ni Pulisic sin novia, ni Claro, Salemakers, ni Nkunku, ni nadie claro. este nivel. Claro, yo dije, hay 4. Luego hay otros 3 que están en desarrollo y tiene pinta que sí que acabarán siendo, bueno, 3, 4, que son Bertesagui, Ricci, Connie de Winter y Yashari. Esos 4, a lo mejor en una 2 o 3 temporadas son jugadores champion.
seguramente. O sea, sobre todo a lo mejor Bartesagui es el que más cerca está, creo yo. Y a lo mejor con Inter también. Los dos a lo mejor necesitan encontrarse un poquito primero. La cosa me va un poco en lo que has comentado tú en general. Yo lo que veo en el Milan son perfiles totalmente inconexos. Por ejemplo, no tiene nada que ver lo que puede hacer un Rabiot con Modric que lo que pueden hacer ellos dos con Fofana o RLC. No tiene sentido. Me refiero, si jugase la temporada entera Yashari con ellos dos, tendría mucho más sentido. Pero, por ejemplo, yo sí que veo aquí una necesidad de que el proyecto necesita tiempo. Y hay por ejemplo, un Cristian Comoto, perdón, Cristiano, un Comoto que está directamente en el Spezia siendo de lo mejor de Italia. Pero Para, descendiendo en Spezia, ¿eh? da igual, me refiero. O sea, yo creo que la temporada Claro, de pero Comoto es puedes súper, jugar. súper positiva. Y Sí, para mí sí. Comoto merece un puesto que va a tener Goretzka sin sentido ninguno porque es lo mismo exactamente que RLC. ¡Gracias! ¡Gracias! No, pero no por el perfil, me refiero. Va a cobrar 5 millones y medio. O sea, se filtra que va a cobrar 5 millones y medio netos, además. No tiene sentido lo de Goretzka por ningún lado. Otro lado, si nos vamos para abajo, Gavia para mí es un central bueno en el sí, seguramente te haga un apaño en liga como te lo hace Juan Jesús en el Napoli o como te lo hace muchas veces Gatti en la Juventus. Pero yo creo que sí que es verdad que Kenny Inter tiene que dar esa posición de central intermedio y yo, Mario Gira, me parece el primer fichaje que tienes que hacer. Porque necesitas un jugador que sea hiperdeterminante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? La posición. Claro, yo a Mario Gila le tengo que dar el central izquierdo. Pavlovic lo voy a cambiar de lado. Ahí es un poco ya un tema No, aparte. yo a Mario Gil le doy el central derecho, ¿eh? Ah, no, perdón, sí, vale, es central Pero, derecho, creo, Pero es Mario verdad, es Gil, central ¿al central, derecho. Inter o al yo, Milan? yo me, yo me ventilo a Tomori, dejo Claro, a sí, yo Coni también, claro. de En ese central, contexto sí, perdón, perdón, de perdón. central en el medio y formo un Pavlovic de Inter y Mario Gila. Y me parece una muy buena base para volver a tener un Milan competitivo. Claro, y yo luego arriba ya es un tema que tienes que solucionar. ¿Cómo lo vas a hacer? Hombre, pues no sé cuánto vas a recaudar por. Ni si lo vas a vender, porque creo que Allegri quiera a Leao para la próxima temporada. Yo que de verdad que creo que Leao sí que tiene la capacidad para jugar en la posición que está jugando. Lo que no le veo es mentalmente preparado. O sea, yo me parece que es un jugador que tiene más un bloqueo mental que otra cosa. Me refiero. Cuando él quiera jugar a esto y quiera enterarse de que el fútbol moderno ya no va de ser simplemente un jugador regateador que se echa a banda, porque yo creo que eso en Italia, con la defensa que hay hoy, la forma de defender, no te vale siquiera. Aquella temporada te salió en la 2022, 21-22 y ya está. Pero tienes que darte cuenta que eso a día de hoy tiene que cambiar y tienes que ajustar tu forma de jugar a un sistema que va por encima de cualquiera y a partir de él vas a mostrarte. Me refiero, en la élite esto es así. Y por otro lado, yo lo que veo también un problema muy grande es la poquísima dedicación que hay en una salida de balón. O sea, el Milan es 99% contra golpes, 1% lo que puedan hacer Modric, Bartesagui y Rabiot con el balón. Y si no está el último, el primero, por ejemplo, o el segundo, Bartesagui, ya me parece que si no está Modric, Rabiot solo no es el elemento que te va a solucionar nada. El Milan con balón es un solar. Pero un solar terrible, terrible. Partido para el olvido, Iván, y me sabe tan mal que haya coincidido justo con la victoria del Scudetto del Inter, que refleja las dos caras de Milan ahora mismo, que encima he visto vídeos, ¿no?, de las tiendas del Milan de cerca del Duomo, Y llenas de explotadas. pegatinas de los ultras del Inter, ¿no? Es un poco una realidad bastante triste porque sobre todo es lo que comentamos. O sea, aquí tenemos tu representación del Milan y en el fondo lo vivimos de mucho de cerca. Pero la sensación generalizada es que para mí necesitas un tiempo que no sé cuánto tienes. Porque, por ejemplo, este año tenía que. Este año a partir de febrero se torció todo. Antes de febrero te diría que las sensaciones no eran malas. Pero hubo una involución enorme en los últimos 4 meses que te hacen pensar que el Milan va cuesta abajo. Y ahora, No sé yo si la renovación de Modric debe ir tan encaminada a que se quede Allegri. No estoy tan seguro de que sea el camino correcto. mismamente, Iván, hace un mes y medio el Milan estaba a 6 puntos de ese Scudetto, y yo como milanista ni me hice ilusiones porque lo veía tan poco probable. Claro, es que en el fondo que esté aquí, pasas de una novena posición a una segunda o tercera ahora, pero en teoría en aquel momento, como tú dices, era segunda. Era una buena noticia y estabas haciendo algo con los chavales del Milan. Estabas potenciando un poco como pasó en aquella camada que tenías a los Tomori en aquel momento, Kalulu, Tonali, Rafael Leao en su momento también, Teo Hernández, que todos eran chavales jóvenes y explotaron y ganaron un Scudetto increíble.
de los para mí más recordados que hay en los últimos años, ¿eh? Junto con el de Inzaghi, a lo mejor. O el de Conte. El de Conte también es muy bueno, por el Lukaku versión Prime. Pero el caso general es que yo ese proceso lo veo, claro que sí. Está ahí, tienes los chavales, tienes las piezas, puedes hacer pim, pam. A lo mejor explotan 2-3 y haces un equipo muy bueno para campeonar. Que en el fondo un equipo que tiene a Rabiot, Modric y 4 o 5 jugadores buenos puede hacer muchas cosas. Pues Ya sí. solo teniendo a Rabiot, Modric ya hace muchas. Pues sí, y ahora sí que vamos a dejar este partido atrás, nos vamos a ver ese Juventus en Las Verona, un Las Verona también descendido y que Ay, aviva las posibilidades de ese como que quiera ir a Europa, ¿no? Porque la Juventus ganando este partido dejaba todo de cara, Iván, contra un ya descendido en tu casa y oye, que te mete gol Bowie, ¿sabes? Entonces hay que hablar. a mí me parece insultante. Que por cierto, vi la foto, David jugaba delante y claro, alguien sacó la captura, David Bowie. Un crack. Un crack del humor. Muy Un buena, porque crack. al delantero, al final el delantero que acaba metiendo gol de la Juventus no es Jonathan David, es ni más ni menos que Dusan Vlahovic, el serbio, que vuelve y mete gol. A mí lo de Dusan Blajovic, si es una despedida, me dolería que fuera de esta forma. Porque la verdad es que la temporada en general de Blajovic, para mí, uno, es el mejor delantero que tiene la Juventus. Dos, creo que una temporada en plena forma con Spalletti es una temporada que el serbio va a aprovechar muchísimo. Entonces, yo, si fuera su agente o su familia, le diría: hey, quédate un añito más o dos. Si quieres renovar solo por 2 años o uno, esta renovación es a lo NBA, pero debería para su carrera y para su futuro en general, porque yo creo, por ejemplo, saliendo ahora mismo a, yo qué sé, ¿a dónde sale este chico? ¿Un Newcastle? Sí, un Newcastle, un Milan, a lo mejor, con suerte. No sé muy bien cuál es el futuro de mejora de Dusan Blajovic. Entonces, yo le diría un añito más, con Spalletti 100% centrado, sin lesiones, puede ser un Blajovic muy bueno, ¿eh? Estaba el otro día viendo el partido de Iván y justo pensando en los jugadores de la Juventus y dije, me cuadra tanto que todos estos jugadores, los que van al mundial, vaya, los italianos no, vayan a marcarse un buen mundial. En plan, obviamente, con Jonathan David con Canadá, pues no creo que vaya a hacer un mal mundial. Con Seisao creo que va a ser va a ser muy importante. Ya lo fue en la Nations League y creo que lo va a ser. Que te voy a hablar de Gillis, McKinney, como con la anfitriona de Estados Unidos, creo que va a ser importante. Que Fren Thuram creo que va a ser importante con Francia. Obviamente Bremer. en Bremer va a ser importante con Brasil. Entonces, ojo, yo creo que la Juventus tiene a buenos representantes en el Mundial y y en un Mundial, un buen Mundial, muchos jugadores cambian y crecen mucho en sus propios clubes. Es decir, se profesionalizan más, ¿no? Es decir, el ponerte en estos grandes torneos y darse a conocer más mundialmente te hace creerte, ¿no? Que puedes dar más. Entonces, ojo la Juventus que justo lo pensé, ¿no? Que tiene representantes bastante interesantes, el propio Vlahovic con Serbia. Openda Sí, va al sobre todo. mundial, ¿eh? No, a ver, no sé, ¿eh? No sé si esa convocatoria entra sí o sí, ¿eh? Bueno, a ver. Ya, ya, no, es que No hay mucho nivel. visto el Es nivel. que no hay mucho A mí lo que nivel. a mí me da mucha pena, ojalá me equivoque, porque si va a Curazao y va a Cabo Verde no puede pasar cualquier cosa, que Edmundson no pueda jugar un mundial. Ya, es una pena bastante grande. La cosa es, de hecho, el Verona no hace buen partido, pero tío, llegas a tener esta capacidad para aguantar. Bueno, también es verdad que la Juventus tiene uno de esos días, como tuvo contra el Cagliari, por ejemplo, que no mete ninguna, ¿vale? Pero sí que es verdad que, tío, con esa capacidad para aguantar marcadores, igual hubiese hecho algo mejor. Lo mismo con el Pisa, tío. Me da mucha rabia porque este es el tipo de partido que el Hellas Verona el año pasado hacía cada 3 fines de semana. Tocando los huevos todos los días a alguien en concreto. Pero sacando puntos. Te has ido al Juventus Stadium a sacar puntos, tío. David Bowie ha marcado un gol. ¿Te has atrincherado? Te has atrincherado como un perro. Pero es que seguramente con la plantilla que tienes es lo que tenías que hacer las otras 35 jornadas. 34, perdón. Me da mucha rabia este tipo de situaciones, porque encima yo creo que el descenso es merecidísimo. Que no nos salvamos por ningún lado. Y lo hablábamos a principio de temporada, veíamos muy poco margen de maniobra. Giovanni era el de lo poco que podíamos salvar y depender, ¿no? De ese posible Las Verona y la permanencia, pero después de la huida del brasileño. Ahora que con Suslov de vuelta, pero ya tarde, ¿no? Para poder remediar algo en el equipo. Y Bernet no espera que no se te vaya.
Claro, Bernet no ha sido suficiente, los carrileros a veces con un buen Belgali, pero tampoco te han dado mucho más que de lo que hablar, entonces estaba claro que el AS Verona iba a descender, pero aún así, mira, le jode, ¿no? La lucha por Europa a la Juventus, por la Champions, mejor dicho, y aviva un poquito también el calentón este que tenemos por la cuarta plaza, que sigue en pie, ¿no? Que nos puede dar mucho juego y van para las últimas jornadas y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Ahí, ya por acabar una conclusión, para mí el partido de la Juventus es magnífico, magnífico. Otra cosa es que te falta una capacidad tremenda para finalizar jugadas, que es algo que a Gillies le está empezando a notar. O sea, quizá el mayor defecto de Kenan Gillies es el propio Kenan Gillies en los últimos metros. Porque todo lo hace bien hasta que llega seguramente al último gesto, donde para mí a veces es excesivo ciertas cosas. Iván, Pero no le voy a decir nada a Kenan, me refiero Iván, que estoy completamente de acuerdo con Gildiz y yo creo que es venta obligatoria de la Juventus para el Bayern de Múnich. No, eso no te lo voy a dar nunca. Para mí es un futbolista que marcará historia en la Juventus y marca historia desde la Juventus. ¿Qué pasa? Que son estos partidos donde a lo mejor se ofusca un poquito, donde le cuesta un poquito más a la Juventus entrar en un bloque bajo, donde él tira de recursos, le salen bien, pero el último gesto nunca lo llega a concretar como haría un futbolista de élite absoluta y histórico. Lo acabará siendo, ¿eh? Esto es tiempo porque la Exacto. calidad y la forma de pensar lo tiene. ¿Qué pasa Es con el más, Verona? Yo, por ejemplo, lo que pensé con el Verona es que de los tres que bajen, es el que peor plantilla de base va a tener para subir de nuevo. Porque no va a tener a Giovanni, no va a tener a Orbán seguramente, que volverá al Hoffenheim, no va a tener a Belakov, bueno, Belakov sí, no va a tener a Edmundson seguramente, no va a tener tampoco a Belgali, no va a tener a Bernet seguramente tampoco. ¿Un Gagliardini para capitanear un ascenso? No sé yo, ¿eh? y más ahora un ascenso que va caro, porque luego veremos los equipos que al final no acaban ascendiendo, que se van a poner más fuertes Flipas, que viene en Serie B. Entonces, ahora mismo un flipas. Hellas Verona sin estas piezas no me parece más competitivo que el Monza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En Serie B hablamos. Entonces, Hombre, el Monza es un equipazo, ¿eh? En por serio. eso, que veo complicado, creo que puede ser uno de los equipos de que le afecte el descenso, Iván, y que se puedan quedar unos añitos en Serie B si no hacen un buen mercado de verano. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien y que vuelva ya una representación de nuevo a Serie A de la ciudad de Verona, ya con el propio Kievo, ¿no? Que está en Serie D. A ver si lo tenemos pronto en Serie A y el Elas que no tarde mucho en volver, Iván. Pero bueno, vamos a pasar al último partido de los que vamos a hablar hoy. No es el último partido de los que ha habido, que para ya terminar con el Inter Parma, volvemos a comentar, chicos, la Cremonese ha perdido 1-2 contra la Lazio y la Roma le ha cascado, ya ha finalizado hacia nada el partido, 4 goles a la Fiorentina. 4-0 de la Roma en casa, goles de Mancini, de Wesley, de Mario Hermoso y de Pisili, ¿vale, chicos? Ya hablaremos también un poco de esto por Twitter, pero bueno, vamos ya al partido, ¿no? Que Faltaba que ahora marcase Brian Zaragoza, macho. vamos, vamos ya al partido, ¿no? De las imágenes de Twitter, de lo que ha sido boca de todo el mundo, pero realmente nada novedoso, ¿no? Que el Inter con esta victoria al Parma, pues más pronto, ¿no? De lo normal, pero podía haber sido la semana que viene, la siguiente, pues se proclama campeón de la Serie A y alcanza así su 21º título del Scudetto, chicos. Y yo, pues, Vigésimo felicitar primero, al Inter, ¿no? Por mucho que mi sangre rosonera me esté ahorcando, ¿no? Por dentro. Pero felicidades al Inter. Uf, no han habido dignos competidores por el Scudetto. No quiere decir que sea un Scudetto menos digno, pero no han tenido dignos competidores. Han tenido un camino bastante calmado, si te digo la verdad, sin la necesidad de ganar muchos duelos directos. Es decir, al Milan no le ha ganado ninguno, a la Juventus le gana uno, ¿no? Sí. Al Napoli creo que Le Y tampoco empata no a le los gana a dos, ninguno. empata a los dos del Atalanta. ¿Napoli? es decir, pero Napoli, hacen, Yo creo que no pierde sé, no ambos, sí, sé, ¿eh? ¿eh? Yo creo que pierde ambos, ¿eh? Puede ser que sí, ¿eh? O sea, no es lo que sé. La cosa es que para ser un campeón ha hecho difícil lo fácil, es decir, lo de ganar a los directos y realmente, pero ha hecho muy fácil lo difícil en todas las ligas europeas, que es no perder puntos con equipos que no tienes que perder puntos. Y sabemos que los mayores equipos de las ligas europeas siempre acaban perdiendo puntos contra estos Un, equipos un que no te abrazo, afectan directamente. un abrazo al Augsburgo. Que no te afectan directamente. Entonces, felicidades al Inter, ¿no? Felicidades a Mario Lozano, ¿no? Y a todos los seguidores de las Churros. Y nada, y hablamos del partido, pero bueno, tampoco el partido es más algo ya
circunstancial, porque lo que era importante de este día es que el Inter se iba a programar campeón del Scudetto y más en casa. Contra el Inter, por cierto, pierde un partido, empata otro, 3-1 en la primera vuelta, 2-2 en la segunda, que no me acordaba ya. De la segunda sé que había empatado, de la primera no me acordaba el resultado. La cosa no va del Parma, porque para mí sí que es verdad que, por ejemplo, es un buen momento para hablar del Inter y hablar de regularidad y de constancia, porque supera con amplia diferencia la mejor defensa, seguramente una de las mejores defensas de Italia, que es el Parma de Carlos Cuesta. Seguramente el sistema más rocoso que hay en todo el ecosistema Serie A. Para mí, de lo que define el Scudetto es, uno, la constancia que acabamos de comentar en los días medios, en los días pequeños. También hay que estar donde seguramente no ha estado el Milan en muchos aspectos. Viene de perder contra el Sassuolo, sin ir más lejos, donde tampoco ha estado el Napoli y muchos otros también. Sí que compro que no ha habido tanto competidor, sino muchos que se han pegado un tiro en el pie. Pero hay que darle bastante mérito en ese sentido. Porque yo creo que lo que le faltaba al Inter de Inzaghi muchas veces era ese precisamente el conseguir reducir los riesgos al punto de ser capaz de minimizar los días normales y hacerlos habitual en la victoria. Porque, por ejemplo, a mí, Kibu, nadie va a negar que pilla un equipo que es herencia total de Inzaghi y durante un tiempo que vimos un equipo que caminaba sobre las premisas de Inzaghi, transicionando de la misma forma. Conforme avanza el año, vemos un equipo que empieza a presionar un poquito más alto, que empieza a dominar en campo rival, que empieza a verse mucho más protagonista en la salida de balón. Me refiero, así como la nota primaria de Inzaghi era la transición y la organización sin balón, la de Kibu ha sido el dominio en campo rival y sobre todo el tener un poquito más de coherencia en las decisiones que se toman con balón, que creo que es lo que mejor le ha venido al Inter, un equipo que tiene una calidad terrible, que sabe y empieza a dominar partidos desde el balón, deja al rival con muy pocas posibilidades, sobre todo en una liga como la italiana, donde defender es casi lo primero para reaccionar. Y eso ha sido clave. Luego es verdad que ha habido accidentes, muchos, de hecho, más de los que seguramente un entrenador debería permitirse, pero también es verdad, y esto no lo podemos negar, Carlos, que es la primera experiencia de Kibu a nivel élite y ha sacado un Scudetto. No, sí, de ahí no se le puede decir nada negativo a Kibu y mira que teníamos muchas dudas al principio de temporada. Sí, Pero a la eso, verdad. a lo que tú hablabas, Iván, me remito, porque cuando vemos a campeones no de ligas, podemos hablar lo que le suele pasar al PSG cada año, algo que le pasa también al Bayern, que ganan con jornadas de antelación, es decir, que demuestran, ¿no?, que han sido muy, muy superiores a todos los equipos. Y con el Inter, también ganando a 3 jornadas de acabar, pues nos cuesta verlo, ¿no? Que ha habido como ese nivel demoledor que podíamos ver con el Inter de Inzaghi, pero es lo que dices, es decir, no se le han puesto nada difícil los competidores, porque cuando el Milan ha tenido oportunidades de poder reengancharse las ha perdido, cuando el Napoli las ha tenido también las ha perdido, y el Inter, sin darse cuenta, ¿no?, siendo estable semana tras semana, pues ha llegado a verse la situación de ganar el Scudetto con esta antelación, y nada, lo vamos a A ver, repetir. yo Que lo que sí estoy de acuerdo, el del Napoli, ¿no?, en ese sentido. no, a mí el de Napoli me parece mucho más épico, o sea, tiene mucho No, más. sí, pero me refiero que al fin y al cabo que vale lo mismo, es decir, que no le podemos tampoco poner pegas al Scudetto. No, no. A mí lo que me parece es que sí que es verdad que como equipo, para mí el equipo de Inzaghi, yo siempre diré que de los tres Scudettos que ha visto el Inter de Milán en los últimos años, el de Conte, el de Inzaghi y el de Kibu, el que a mí más me ha gustado, como alguien que le gusta la pizarra y la táctica y todo, es Inzaghi. Hombre, y sí que llega Inzaghi una... crea. Iván, perdona que te interrumpa, es que es... Claro, no, Inzaghi llega a un punto a la cima de la colina en cuanto a rendimiento colectivo, seguro. Lo que hace Kibu a mí me parece también destacable, que es que por tramos ha tenido un jugador o dos, normalmente por tramo de temporada, que le ha sostenido de una forma totalmente élite absoluta. Tenemos el caso de Di Marco, que se llega a toda la temporada, que eso quizás es el caso más general, de un nivel que no baja, 17 asistencias, 6 goles, es no bajar el acelerador en ningún momento, pero luego, por ejemplo, el inicio del Lautaro no fue bueno. Pero cuando el inicio del Lautaro no fue bueno, sí que fue el de Canaloglu, que sumaba 6 goles en creo que 6 jornadas o algo así. Eh, Chalanoglu. Chalanoglu, lo que quieras. Cuando de repente llega a noviembre, vimos el mejor Lautaro Martínez que se extiende hasta enero en una versión totalmente imparable. Se junta también con un Zielinski, vamos, inamovible en muchos aspectos. Para mí el polaco es otro protagonista. A Kanji en general, desde también octubre a marzo, seguramente el mejor central del equipo. En una temporada donde a lo mejor Bastón y Barrera no han estado tan bien, aparece un Petar Susic, aparece un Bisek,
para relevar, o Carlos Augusto, para relevar sobre todo roles. Creo que es saber también llevar el vestuario y saber gestionar momentos y sistemas para que en el momento en que cada uno esté bien, o Marcus Thuram ahora, por ejemplo, a final de temporada, en el momento en que cada uno esté bien, saber aprovecharlo. Yo creo que eso es el mérito más grande del Inter de Milán. Pero sí, igualmente no nos vamos a explayar mucho más porque tendréis un vídeo, ¿no? De Inter como Sí, de campeón esta de semana Italia, tenéis un vídeo. más pronto que tarde, entonces ahí sí que nos explayaremos mucho más y podemos argumentar lo que estábamos diciendo, pero con sus 40 minutos, ¿no? Como le gustan a Rafa e Iván. Pero sí, ese es el resumen. El... ¿Quieres que te diga el título que me ha pasado Mario Lozano? Dime. Claro, nuestro guionista es Mario. Mario está el Inter de Milán, obviamente. Bueno, paréntesis, jódete, Carlos, paréntesis. En fin, y con ese Ay. jódete Carlos, pues agradecer a todos los que habéis llegado aquí del martes de Keita Valde, que esperemos, no creemos que son muchos, pero si son pocos, los tenemos un cariño tremendo por haber llegado a estas alturas Puede de... que sean pocos, pero son los mejores. Exacto. Sí, la Gracias verdad, yo de verdad que a veces os doy un mérito terrible por por escucharnos haber tanto, la llegado verdad. aquí. Wow. Volver a repetir lo de eso, lo de dar like, suscribíos. Pues, subimos 2 vídeos semanales y tenemos ya miramientos hacia un futuro de poder aumentar esos vídeos a 3. Tenemos que ver también con la logística de nuestras vidas, ¿no? A ver cómo funcionará. Pero queremos probar, queremos desarrollar nuevas cosas en el canal. Mi ordenador es una de ellas, ¿no? Es decir, cosas que puedan Sí, de hecho eso lo ha conseguido Carlos, ¿eh? Mira, mira el fondo, qué bonito. y queremos aportar cositas poco a poco. Y nada, con esto sí que despedirnos. Dar las gracias a Iván Blanco, a Rafael Iglesias, nuestro realizador, que no sale la mayoría de veces, pero siempre está ahí, aportando siempre su granito de arena. Y con esto, ¡Mentira! pues, He hecho una cantidad de vídeos considerable como para ser parte de la propiedad de este canal. exacto. Exacto. Bueno, Qué sí, la verdad que sí. ¿Eh? Y con esto, pues, ¿qué deciros, no? Que lo sabe Marcus Thuram y lo sabe su hermano. Su hermano no lo sabe, lo sabe su padre. Lilian Thuram también. Y que saben Iván, que siempre calcio.